Buenas tardes, mi nombre es Adrián Gómez, normalmente conocido en las redes sociales Adrián Plana, por mi apellido paterno. Yo les voy a hablar sobre Big Data versus expertos. Es más bien como un enfoque en cómo normalmente las empresas o cualquier tipo de institución toman las decisiones actualmente y cómo podemos tener beneficio de los datos para tomar mejores decisiones que en muchos casos superan a los expertos. Entonces, cada vez que vemos una empresa o institución, ¿qué es lo que vemos? ¿O qué normalmente están haciendo esas empresas? Lo que están haciendo o lo que más hacen es tomar decisiones. Y en gran medida o en gran parte, el éxito o no de esa empresa depende en tomar las decisiones correctas. ¿Qué decisiones son importantes en la empresa, por ejemplo, o cualquier institución? ¿Qué riesgo tomar? Si yo tomo una decisión o yo voy a ir hacia un camino, ¿qué riesgo tengo de que esa decisión no haya sido la correcta? ¿Qué productos puedo hacer? O sea, ¿qué le interesan a mis futuros clientes o potenciales clientes? Si ya yo tengo unos clientes, ¿cómo puedo retener esos clientes? Ok, si nosotros pudiéramos predecir el futuro, eso sería más fácil. O sea, simplemente pudiéramos tomar una decir, bueno, si yo tomo esta decisión en el futuro, ¿qué repercusión va a tener? Y tomo otra para maximizar el valor. Bueno, algunos han intentado predecir el futuro, por ejemplo. Algunas empresas... Sí. Algunas empresas podrían tomar iniciativa de estas personas, bueno, tendrías que estar en la época de cada uno, ¿no? Y utilizarlos como consejeros, no sé. Pero vamos a algo más realista. ¿En qué se basan actualmente la mayoría? O sea, esto ya es mi opinión, no tengo datos que me... La mayoría de las empresas actualmente se basan en los conocimientos de sus expertos. ¿Cómo llega una persona a ser un experto? Bueno, básicamente estudia una carrera, después consigue un trabajo, va ganando experiencia. ¿Y qué problemas tiene eso? Las limitaciones de los expertos son las mismas limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos. Nuestro cerebro tiene algunas limitaciones, nosotros no podemos hacer cálculos muy elevados, no podemos recordar muy bien, entre otras cosas. Y también no tenemos, se podría decir, mente fría para tomar decisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, los jugadores de Grandes Ligas, antes de llegar a Grandes Ligas existen lo que son los prospectos. Hay unas personas que le llaman los scouts, que son los que se encargan de aconsejar, se podría decir, a qué equipos de Grandes Ligas desean contratar a un jugador o no. Ahí hay mucho dinero de por medio. Entonces, ¿en qué se basan esos scouts? Bueno, ellos se basan en ciertas estadísticas tradicionales y en sus criterios. Pero, ¿hasta dónde pueden llegar esos criterios? Hay una historia de unos scouts que estaban evaluando a ciertos jugadores y cada uno mostraba las virtudes de ese jugador. Y de pronto uno de scouts dice, pero ese jugador tiene un problema. Y el otro dice, ¿cuál es el problema? Su novia es fea. Y ellos le dicen, ¿eso qué tiene que ver? Eso quiere decir que no tiene confianza. Entonces los otros scouts cambiaron de parecer por eso. Eso quiere decir una limitación de nosotros en criterios que nos pueden llevar a lo religioso, lo político, etc. ¿Qué otra alternativa tenemos? Bueno, si una limitación de nosotros es la forma en que transmitimos nuestros conocimientos a futuras generaciones, que por medio de los libros, los profesores dando clases, ejemplo, ¿qué tal que la información hable por nosotros? O sea, por ejemplo, cada vez que un médico revisó unos exámenes a una persona y hizo un diagnóstico, si esos datos quedan, nosotros no podemos tener un beneficio de todos los doctores que alguna vez hicieron un diagnóstico con una determinada enfermedad, por ejemplo. Algunos pueden decir, bueno, servir de los datos no es nada nuevo. O sea, muchas personas o muchas empresas toman decisiones en base a la estadística. Ya le di un ejemplo de los scouts, que ellos tienen, por ejemplo, toman estadística el promedio de bateo, entre otros. Lamentablemente, la mayoría de las empresas solamente lo más avanzado
que usan son sumatorias y promedios. Eso es lo más avanzado que usan la mayoría de las empresas. Entonces, ¿qué alternativa es la que estoy planteando? Empezar a utilizar las máquinas para ayudarnos a tomar mejores decisiones o que ellos tomen las decisiones por nosotros. Vamos a ir viendo que eso también es un poco polémico, pero vamos a empezar a ver algunos ejemplos donde la información ha superado a los expertos. Este es el mapa de los Estados Unidos. Indica la última votación del año pasado de la presidencia. Básicamente, el sistema de votación de ellos es un poco diferente. Lo importante para este ejemplo simplemente es que ellos no tienen el voto total ni popular, sino cada estado tiene como una puntuación y el que gane más puntos en base a los estados que ganó, ese es el candidato ganador. Pero entonces, mi conclusión es que ahí es más importante pronosticar los estados que el total. Entonces, los expertos, años de experiencia en predicciones políticas, se basaban en todas esas cosas, decían que la votación iba a estar 50-50. Decían que el que no dijera eso era un loco. ¿Qué pasó? Llegó un señor llamado Nate Silver, que es un estadístico, y él usó unos métodos no convencionales en donde él predijo que Obama iba a ganar por 75%. Los expertos le dijeron que no sabía lo que decía y finalmente su predicción se cumplió. En este caso, el NERD le ganó a los expertos. Otro caso. Google, el buscador más famoso, más utilizado en la actualidad, él recolecta momentáneamente todas las consultas que se hacen. Y hay otros beneficios que pueden venir de eso. Ellos vieron una relación entre las personas que buscaban hacían determinadas consultas con la probabilidad de que esa persona tenga gripe. Y con eso ellos pudieron determinar cómo se podía expandir la gripe mucho más rápido que los centros de salud y los expertos en esa área. Ese es otro ejemplo de cómo la información y las personas de Google que no son expertas en salud pudieron hacer mejor trabajo que las que... Walmart, una empresa de supermercados en Estados Unidos. Con los datos, ellos pudieron encontrar relaciones en cosas que, por ejemplo, ellos detectaron que cuando venían huracanes, se vendían mucho linternas con snacks, o sea, snacks como, no sé, Doritos, cosas así. Eso para un humano es imposible, o sea, es muy difícil ver miles y miles de transacciones y tratar de encontrar una relación entre esos dos productos. Ellos pudieron encontrar ese patrón y lo que hacen es que cuando se acerca la época de huracanes, colocan más cerca los snacks de las linternas. Disculpa al final, porque si no... esto es un ejemplo de emprendimiento. Un programador, para simplificar el ejemplo, un programador él pensó como todos pensamos, bueno, si yo voy a viajar, entre más rápido yo compro un boleto, más barato me va a salir. Bueno, él pensó así, lo compró 6 meses con antelación. Cuando él ya estaba en el vuelo, le preguntó al compañero que estaba al lado, mira cuánto te costó el boleto. Se dio cuenta que le salió más barato. Preguntó a otra persona y se dio cuenta que le había salido más barato. Entonces él dijo, bueno, yo soy un programador, yo sé que la web tiene esa información. O sea, yo sé que hay páginas como Despegar, estoy llevando el ejemplo ahora, ¿no? Pero yo sé que hay muchas páginas que tienen los precios. Entonces él hizo un web crawler que se encargó de traer la información de una ruta. Suponte que yo agarro la ruta de Maracaibo a Caracas y pongo a ver la tendencia del precio a través del tiempo. Y él dijo, bueno, si yo hoy deseo comprar un boleto y la tendencia del precio viene a bajar, quiere decir que yo debo esperar más porque ese precio lo más probable es que vaya bajando. De lo contrario, yo debo comprar el boleto de una vez. Esa idea, en promedio, le ahorraba a las personas que utilizaban esta aplicación $50 por boleto. Él vendió su idea a Microsoft por $110 millones. Quiere decir que la información también te permite emprender. Entonces, este concepto en general, que ahora, o esta revolución se puede decir, se llama Big Data.
que básicamente no trae ninguna técnica, o sea, no trae conceptos esenciales nuevos, sino es una idea como lo rápido que está creciendo la información no nos permite ni a las técnicas convencionales de poder extraer valor de la información. Entonces necesitamos nuevas formas de poder utilizar la información disponible, no solamente en redes sociales, sino información que nosotros podamos producir. Los tres desafíos principales de Big Data son el volumen, velocidad y variedad. Volumen quiere decir la gran cantidad de información, o sea, es un reto. Si hay tanta información, ¿cómo la podemos analizar? No podemos simplemente cargarla en una lacto, porque estamos limitados a la cantidad de memoria RAM que tiene esa lacto. Entonces necesitamos nuevas formas de hacerlo. Velocidad. Se está produciendo más rápido la información de la que la podemos analizar. Por ejemplo, los tres topics, las tendencias de Twitter. La variedad. Se podría decir que el 80% de la información es semi-estructurada, que está en forma de blog, de comentarios, de tweet, de post de Facebook. Entonces tenemos que saber interpretar todo ese tipo. Algunos datos de información en la actualidad. Bueno, Google produce 24 petabytes de datos o de información. El 90% de la información se generó en los últimos 2 años. Eso nos dice cómo está creciendo la información de forma exponencial, o aproximadamente. 32 billones, bueno, en realidad de haber colocado millardos de búsquedas en Twitter, el Twitter. 2 millardos de videos fueron vistos ayer en YouTube. Ok, ¿cómo una empresa puede empezar a aplicar esto, o cualquier institución? No me estoy limitando a empresas. Bueno, primero analizar qué parte de tu negocio tú quieres optimizar, o cuál piensas que puede tener mejor beneficio de la información, de los datos. Bueno, después analizar qué datos me pueden servir. Ya yo tengo esos datos, los tengo que empezar a recolectar. ¿Dónde lo puedo conseguir? Si no lo tengo que buscar en redes sociales, por ejemplo. Dividir la información en muestra y prueba. Luego, esto ya es un poquito más técnico, aplicar diferentes modelos de predicción que dependan del problema. Luego, ver qué tan veraz fue ese modelo o qué tan efectivo es en la prueba y volver al segundo paso de ser necesario. Ok, algunos procesos que podemos mejorar con la información que algunas personas no conocen. Segmentación de clientes. Yo puedo agrupar, o sea, si yo voy a hacer una campaña o a una publicidad, yo no puedo o no debería tratar a todos los clientes como igual. Entonces, algo difícil es yo poder segmentar esos clientes, poderlos agrupar según diferentes géneros, sexo, edad, para poder darle a ellos o sea, ofrecerles a ellos algo diferente. O sea, si les voy a enviar un cupón, si les voy a una propaganda, una publicidad, no puedo enfocarlo de la misma forma. Determinar el precio de un producto basado en la competencia, basado en el tiempo, la usabilidad de mi página web, cómo mis usuarios navegan a través de mi página. Están consiguiendo lo que ellos quieren, se van antes. Entonces, esta forma, existen técnicas, cómo podemos manejar la información para eso. Determinar el éxito de una campaña o un producto en las redes sociales. ¿Cómo yo puedo saber si las personas, cómo están reaccionando a mi producto? Una forma es hacerlo manual, pero si tienes miles y miles de clientes, ¿qué vas a hacer? Contratar a cientos de personas para que vean cada tweet. Calcular la oferta académica de una universidad. Yo trabajo en una universidad, por eso. Algunas técnicas, por decir Machine Learning, es una serie de algoritmos que se encargan de simular el aprendizaje humano. Entonces, un ejemplo es regresión lineal, regresión logística, redes neuronales, entre otros. ¿Por qué ahora sí, por qué es más factible ahorita implementar esto que antes? Bueno, por ejemplo, la parte de procesar más información, Google nos ayudó con eso. Ellos cuando tenían que empezar a extraer información de toda la web, que son millones y millones de páginas, ellos desarrollaron un modelo de procesamiento distribuido llamado MapReduce. Y ellos liberaron un paper que explica cómo ellos resolvieron el problema. Y se creó una implementación open source llamado Apache Hadoop. Entonces ahora muchas empresas están utilizando Apache Hadoop
para poder resolver este problema. Entonces, ya está accesible para más personas poder hacer eso. Herramientas convencionales como las bases de datos relacionales, como MySQL, unas no tan convencionales como NoSQL, las orientadas a documentos, orientadas a grafos, ejemplo. Lenguajes de programación como Python y R, que son más orientadas a cálculo, o normalmente lo están haciendo así. Hojas de cálculo como Excel, cuando ya tenemos la información más accesible. Y la nube, que mi compañero le va a hablar después un poco más de eso. ¿Por qué la nube hace más posible eso? Imagínense que ustedes le dicen a una empresa o a un cliente que para poder responder una pregunta necesita comprar 100 servidores. La negativa va a ser inmediata. Entonces, si en cambio le dicen, bueno, mira, necesitas esta cantidad de dinero para reservar esos 100 servidores por una hora. Entonces, eso es mucho más factible. Ahora, ¿qué personal necesitan las empresas para esto? Bueno, básicamente todavía no hay una figura como tal, apenas una que están haciendo, que es el Data Scientist. Pero básicamente necesitamos armar un grupo con estadístico, matemático físico, ingeniero en informática o licenciado en computación, y otro puede ser manager o economista. Data Science es el futuro cargo. ¿Por qué lo comparo con Webmaster? Bueno, porque el Webmaster hace unos años era algo como lo que llaman algunos un todero. No sé si estoy cayendo en lo... Él hacía muchas cosas. El Webmaster sabía de base de datos, sabía de interfaz de usuario, sabía de diseño, sabía de todo. Y poco a poco eso se fue dividiendo en diferentes ramas. Entonces vamos a ver un ejemplo rápido, lo voy a explicar muy sencillo, que es análisis de sentimientos. O sea, cómo yo puedo analizar de una forma más automatizada si una persona tiene un comentario agradable o no hacia un determinado producto o marca. Entonces, primero vamos a utilizar el API de Twitter para consultar los tweets que nos interesan. Ese URL que ven ahí, o URL como lo prefieren decir, es la forma en que yo puedo acceder a una cierta cantidad de tweets en formato JSON. Yo estoy colocando la extensión JSON y las X son reemplazadas por lo que yo deseo buscar. Después, opcionalmente, yo puedo almacenar eso, por ejemplo, en una base de datos orientada a documentos. Y después yo necesito tomar una muestra. Y yo voy a evaluar manualmente y le voy a colocar al lado, mira, este tweet es positivo o es negativo. ¿Qué hago con eso? Bueno, fíjense, yo necesito hallar las probabilidades. Digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un tweet sea positivo? Dado que el tweet es positivo, quiere decir, dado que yo clasifique ese tweet como que era positivo, ¿qué probabilidad hay de que tenga la palabra recomendado? Entonces, de los tweets positivos, yo busco cuáles tenían la palabra recomendado. Y eso me da cierta probabilidad. Ahora digo, bueno, mira, de los negativos, ¿cuáles tienen la palabra recomendado? Y así con diferentes palabras claves que yo pueda analizar. Lo estoy explicando de una forma muy... Claro, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Que es que, por lo general las personas, o eso ya es mi opinión, cuando hablan en Twitter o algo, por lo general se quejan más de lo que hacen. O sea, por lo general las personas van a un banco y lo hacen rápido y no tuitean, pero lleva mucho tiempo si se quejan, el banco no sirve y eso. Entonces, la relación debería ser más tweet malos que bueno, pero bueno. Y utilizando valles podemos determinar eso. Ya casi para terminar, ¿cuál es el lado oscuro de Big Data? Bueno, esto es una herramienta más. Nos puede dar una falsa sensación de que, o sea, supone que las predicciones cada vez sean más acertadas. ¿Qué problema puede pasar? Si nosotros podemos predecir que una persona va a cometer un crimen o no, con un grado de exactitud, digamos un 99%, ¿qué vamos a empezar a hacer? Bueno, esta película, aunque es de ciencia ficción, nos dice algo que puede pasar. El atentado que hubo en Boston hace poco, ellos, después en declaraciones dijeron que ellos aprendieron a hacer las bombas y se volvieron radicales por internet. Quiere decir que si el gobierno de Estados Unidos tiene más poder en analizar nuestra información de lo que nosotros buscamos, ellos pueden detectar la probabilidad de que nosotros cometamos un atentado o no en un futuro. Y ahora vamos a entrar en la polémica en, ¿debemos apresar a alguien por algo que no ha hecho? Se pueden decir, bueno, pero si tú lo adviertes nada más, ¿quién quita de que no lo haga? O sea, simplemente decir, mira, sabemos que vas a hacer eso, no lo hagas. Y después él finalmente lo hace, ¿en quién van a quedar esas vidas? Eso lo dejo como conclusión. Como todo en programación y en muchas partes de la vida, no existe la herramienta perfecta. Simplemente la mejor herramienta para un determinado problema. Tener un enfoque más numérico
o un enfoque más frío, se puede decir, no es la solución para todo, es cuestión de evaluar. Hay veces que podemos utilizar herramientas tradicionales, estadística descriptiva, estadística inferencial, o hay veces que simplemente podemos dejar llevarnos por la intuición. Por ejemplo, Google es una empresa de ingenieros, ellos muchas de sus cosas se basan en números. Su interfaz de usuario, la señora que ahora es CEO de Yahoo, Marissa Mayer, si no me equivoco, ella analizaba los comportamientos de los usuarios. Y ella, cuando le hacía modificaciones de interfaz de usuario, ella veía qué tan eficientes se comportaban ahora, y en base a eso es que hacía los cambios. Un diseñador gráfico tuvo que renunciar porque estaban discutiendo por el borde de el width de un componente. Y ella le dijo que demostrara su punto. Y él dijo, ¿cómo te voy a explotar mi punto? Si yo pienso que así se ve mejor. Simplemente. Entonces, él tuvo que renunciar. El contraste de esto, hay empresas como Apple, que Steve Jobs se basaba en su simple intuición y fueron muy exitosos. Gracias por su atención.